Por segunda semana recibimos con mucho gusto la colaboración del economista Javier Cobos, que ya se encuentra del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy, Javier, para hablar de pues yo podría calificar, me atrevo, me adelanto un poco a esta ambigua posición de México ante la cumbre más importante sobre cambio climático, donde se espera que las grandes naciones del mundo, especialmente aquellas más industrializadas, las que más contaminantes emiten a la atmósfera, tomen acuerdos importantes incluso para hacer cambios profundos en cuanto a la energía que la humanidad utiliza para subsistir. El COP26 allá en Glasgow, en Escocia, donde México está presente, yo diría que a medias. Javier, muy buenos días, gracias por conectarte con nosotros aquí en Contigo Puebla. ¿Qué tal, Luis Fernando? Qué gusto, ¿cómo estamos? ¿Bien? Excelente, excelente y contentos de escucharte. Ahora sí nos escuchamos bien, ¿verdad? Perfecto, adelante. No, maravilloso. Sí, bueno, como tú bien comentas, efectivamente, bueno, la cumbre más importante de cambio climático que se está celebrando ahorita en Glasgow, Escocia, a partir del 31 de octubre y termina el 12 de noviembre, pues bueno, se celebra normalmente cada año. Tuvo el peligro de no celebrarse dado el tema de la pandemia. Finalmente sí se celebra ahí en Glasgow, Escocia. En México tiene la fortuna de sí estar participando, es una buena señal. Como tú bien comentas, efectivamente no con muy buenas noticias. Bueno, llegamos no precisamente muy bien parados, derivado un poco de lo que platicamos la semana pasada, ¿no? O sea, traíamos precisamente, bueno, desde febrero pasado, una iniciativa de reforma de ley de la industria eléctrica completamente regresiva. Incluso habíamos comentado desde el punto de vista jurídico completamente equivocada, desde el punto de vista de procedimiento jurídico, y bueno, empantanada en lo que era el deseo del gobierno federal de que pues siguiera adelante. Y ya explicamos en ese momento por qué se empantanó, era un tema de inconstitucionalidad, vinieron los amparos, vinieron las suspensiones y efectivamente pues no se quedó atorada. ¿Y qué dijimos? Bueno, el único camino para que eso transitara, ¿cuál fue? Bueno, una reforma constitucional. Efectivamente, el 1 de octubre de este año, o sea, hace menos de un mes, se presenta una reforma, como habíamos platicado y habíamos comentado, pues que era el camino correcto, si se le puede llamar así, ¿no? Que era presentar una reforma constitucional en donde se modificara, en este caso, pues lo que se había modificado en 2013, que habíamos platicado anteriormente, y para que pudiera entrar la LIE en 2014, bueno, se vuelve a querer modificar en esta propuesta de reforma constitucional, ahora sí, en particular 25, 27 y 28 constitucionales, en donde pues se le quiere dar, en pocas palabras, un poco marcha atrás a lo que ya se había logrado en términos de avances en producción de energías limpias. Bueno, esa es la parte jurídica. Me gustaría hacer un breve overview, un breve recap de lo que vimos la vez pasada. Establecimos un poquito los asegúnes en la parte jurídica, en la parte técnica incluso, en la parte de costos de finanzas públicas, costos para el ciudadano mexicano. También vimos un poquito el tema de los costos ambientales. Y bueno, ahora me gustaría platicar un poquito en 4 vertientes fundamentalmente. Uno, partir de lo que estamos platicando, el procedimiento jurídico que ahora ya se está haciendo de manera correcta, si le puedo llamar así, porque ya se está haciendo a través de esta reforma constitucional propuesta recientemente el 1 de octubre por el Ejecutivo Federal. Me gustaría en segundo momento abordar la parte técnica, cómo pega esta en la parte del incremento de emisiones de CO2, incluso me parece incluso tú la semana pasada lo comentaste, o sea, el 3 de noviembre salió una nota en Bloomberg de Amy Stillman, en donde nos comenta el disparo que se espera de las emisiones de CO2 a la atmósfera por parte de México si esto se aprobara. Insisto, eso no se ha aprobado todavía, ahorita es una propuesta de reforma constitucional que todavía no se aprueba, incluso ya hicieron por ahí un bloque Morena, PT y Verde, en el que la quieren mandar hasta abril de 2022. Pues es obvio, está causando demasiado ruido en los inversionistas extranjeros al amparo de el cumplimiento de los tratados internacionales, que también platicamos la semana pasada. Bueno, el segundo punto, el tema técnico. Ahora, lo que tú bien comentabas ahorita, ¿cómo llega México a la COP26? COP significa Conference of Parties, que es la conferencia de las partes en español, ¿no? Más de 120 países se reúnen
efectivamente, hoy sí, México afortunadamente sí está participando, e incluso en algún momento se dudó si México estaría participando, ¿no? Sí, la secretaria de Medio Ambiente Federal está participando allá, igual que Relaciones Exteriores, ahorita comentamos un poquito sobre el tema. ¿Cómo llega parado México a la COP26, ¿no? En Glasgow 2021? Y por último, el cuarto punto que me gustaría abordar es cómo nos está viendo el mundo respecto de nuestra posición y la cara que estamos poniendo en la COP26, dada nuestras políticas internas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abordarlo punto por punto. El tema jurídico, bueno, no sé si aquí hay alguna duda. No, adelante, por favor. Bueno, el tema jurídico, un poquito lo que comentamos la vez pasada, efectivamente nunca iba a transitar esta reforma de ley porque era completamente anticonstitucional, se empantanó, hubo sendos amparos, sendas suspensiones, evidentemente el tema de cumplimientos ante las NDCs, las contribuciones determinadas de manera nacional. Y bueno, entonces recapacitó aparentemente el gobierno federal y dijo, bueno, vamos a hacerlo a través de una reforma constitucional, que fue precisamente lo que comentamos la vez pasada. Era la única manera que podía transitar. Con eso lo que se hace es dar marcha atrás a lo que ya se había avanzado desde 2013 en el nivel constitucional y 2014 a nivel ley de la industria eléctrica. Y nuevamente se propone en esta reforma constitucional modificar el 25, 27 y 28 constitucionales precisamente para cerrar la competencia a los privados. En este caso yo diría no tanto cerrarla, sino limitarla, la competencia a los privados, de manera que CFE tenga, digamos, una participación de mercado mucho mayor que la que se estaba establecida desde 2014. Y con eso, bueno, pues tenemos ciertamente lo que hemos platicado, pues un retroceso muy fuerte en la parte de cumplimiento en cuanto al Tratado de París, cumplimiento en cuanto al Tratado de Temec, etcétera, y bueno, evidentemente una oposición muy, muy fuerte, ¿no? Esa es la parte jurídica, ¿no? Estamos ahorita ante una reforma constitucional o propuesta de reforma constitucional presentada el 1 de octubre de este año, que pues evidentemente ha traído muchas inconformidades a nivel internacional, que ya platicamos un poquito más adelante, incluso en el mismo Congreso aquí en México, pues están viendo que está enrareciendo demasiado el ambiente y pues dicen, no, pues la mandamos como que a la congeladora de manera temporal y la mandamos a abril 2022 para que no nos haga mucho ruido ahorita en la COP, porque con qué cara nos ponemos en la COP diciendo pues una reforma regresiva en términos de emisiones, ¿no? Y el mismo mes que nos vamos a la COP, ¿no? O sea, que digo, bueno, ¿en qué cabeza de quién? Pero bueno, es la parte, digamos, técnica, ¿no? ¿Cómo llega México ¿cómo se llama esto? Bueno, antes me gustaría comentar sobre lo que estábamos comentando en términos técnicos, ¿no? Salió una nota precisamente el 27 de octubre de Bloomberg, la escribió Amy Stillman y Justin Villaville, en donde ellos comentan, de acuerdo a un estudio que hicieron a través del Laboratorio de Energía Nacional de Energía Renovable, ellos comentan, de acuerdo a un estudio que hicieron en este laboratorio del Departamento de Energía de Estados Unidos, yo creo que algo de seriedad de tener, lo publican en Bloomberg. Bloomberg es una de las fuentes de información más importantes de Wall Street para los traders en Nueva York. Entonces yo creo que algo de credibilidad de tener este documento, en donde digo, bueno, si comparo el nivel de credibilidad de Bloomberg y del Departamento de Energía de Estados Unidos con otras declaraciones aquí nacionales, pues no sé a quién creerle, ¿verdad? Entonces, con aquello de otros datos, por ejemplo. Sí, bueno, sí. O sea, si Bloomberg está... O sea, ¿cuál es la principal fuente de información en Estados Unidos, en Wall Street? Pues es Bloomberg. Ellos sacaron esa nota en donde comentan que se van a disparar los costos de generación de energía entre el 26 y el 65%, por ejemplo, ¿no? Que se va a desincentivar la participación de los privados en la generación de energía limpia, sí, efectivamente, en la parte solar y la parte de viento, también lo comenta esto Bloomberg, que las emisiones, perdón, no los costos, primero vamos a hablar de las emisiones de CO2 a la atmósfera se estarían disparando ellos manejan el 65% como nota principal, en realidad el estudio maneja un rango de entre 26 y 65% en el disparo de las emisiones de CO2 a la atmósfera, si se aprobara esta reforma constitucional.
En términos de costos de producción de electricidad, estaríamos hablando de un aumento. Si habíamos platicado la vez pasada que se estimaba en aquel entonces un 15.5% arriba en los costos de producción de energía eléctrica, bueno, pues este estudio de Bloomberg y del Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que se elevarán entre un 32 y un 54% los costos de energía. Bueno, ¿qué te puedo decir? Digamos, en la parte técnica. Evidentemente, ¿esto qué? Bueno, pues amenaza los compromisos que tenemos de cambio climático establecidos desde 2015, diciembre, que tuvieran efecto en 2016, noviembre, a partir de la firma del Tratado de París, del Acuerdo de París. Bueno, ese, digamos, en la parte técnica. Bloomberg, el Laboratorio de Energías Renovables Nacional de Estados Unidos, el Departamento de Energía. Statista, por ejemplo, comenta hace pocos días que de acuerdo a lo que se prevé en cuanto a las políticas que está llevando a cabo México, incluso lo compara con Argentina, está más o menos en el mismo nivel, ellos prevén que podrían lograr un objetivo de reducción a 2030 de un poquito por debajo de 3 grados centígrados. Recordemos que el Acuerdo de París no dice 3 grados centígrados, dice 1,5, máximo 2. Pero con lo que estamos haciendo nosotros, se evalúa que estaríamos más o menos hablando de la elevación para 2030 de la temperatura en grados Celsius, el compromiso es 3 grados centígrados, el compromiso de la previsión o el objetivo, pero la realidad es que se prevé alrededor de 4. 4 es grave, ¿eh? 4 es grave. Bueno, eso es en la parte técnica, eso es lo que también comenta Statista. Y cómo llega, y es un poquito con lo que tú comenzabas la entrevista, ¿no? ¿Cómo llega México parado ante la COP? Bueno, ya vimos esos antecedentes. Pues primero, México es uno de los 15 países con mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Uno de los 15 más grandes emisores de gases de efecto invernadero. Así llegamos. Se presenta en Glasgow María Luisa Albores González, que es la secretaria de Semarnat a nivel federal. Efectivamente, qué bueno que México esté participando en eso. Hubiera sido deseable que participara el mismo presidente. Vaya, si Biden va a ir, o sea, al menos se prevé que va a ir o que esté allá, pues bueno, y Estados Unidos es uno de los principales contaminantes, y sienta el precedente que Donald Trump no tenía el menor interés en este tipo de situaciones, y ahora Estados Unidos regresa con todo, probablemente vaya hasta su presidente. Bueno, que hayamos mandado una comisión de la secretaria de Semarnat a Glasgow, pues no está tan mal. Incluso Marta Delgado, también de Secretaría de Relaciones Exteriores, ella es subsecretaria, es buena amiga, pues va a estar allá presente, es una persona muy preparada, y yo estoy seguro que ella quisiera tener otra posición ahí un poquito más ambiciosa que la que se tiene. Y bueno, ahí vamos a llegar también un poquito. ¿Cómo llega? Pues llega con unas propuestas de metas de bajar en 22% la emisión de gases de efecto invernadero y 51% de la emisión de carbono negro. Ajá, oye, gracias, está padrísima tu meta de 22% y 51%, pero adivina qué, esa meta la firmaste en 2015, diciembre. Esa meta te comprometiste cuando se firmó el Acuerdo de París en diciembre de 2015, cuando entró en efecto en noviembre de 2016. La meta que propuso México en ese momento fue 22% de reducción de gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro. Eso fue lo que propusimos. Bueno, ahora llegamos con esa misma posición. Claro que la comunidad internacional dice, oye, me hubiera gustado que hubieras llegado con una meta más ambiciosa, no con la misma. Pero la misma de hace 6 años, Javier. Y yo lo que puedo observar, no solamente por la importancia que grandes naciones, las más industrializadas, las más ricas, le están poniendo, esta atención que le están poniendo a la conferencia en Glasgow, me da la impresión de que también el sector económico mundial está preparado para este cambio energético. Estamos preparados para hacer coches eléctricos, estamos preparados para que que la energía de la cual nos proveemos en los hogares, la energía doméstica, también provenga de fuentes renovables. Tal parece que el mundo ya está hacia ese rumbo, mi estimado Javier, porque el futuro con 4 grados, como decías hace rato, pues suena catastrófico. Significa la vida de millones de personas, significa la vida de la desaparición de ciudades. Sí, sin embargo, el gobierno mexicano no parece ir por ese rumbo, por lo menos en el discurso que oímos del presidente, cuando el mundo está cambiando, Javier.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, y no solamente con el discurso, sino con los hechos, Luis Fernando. O Ujú. sea, llegamos a una posición en donde recientemente, o sea, el mismo mes, octubre de este año, el mes pasado, 31 de octubre llegamos a Glasgow diciendo, adivinen qué, echamos a andar una reforma, propusimos una reforma regresiva en términos de emisiones de CO2 a la atmósfera y aquí estoy en Glasgow, bienvenido, con las mismas metas de hace 6 años, bienvenido. Oye, o sea, evidentemente, bueno, pues no llegamos precisamente muy bien parados. Adicionalmente, o sea, estamos viendo que los costos económicos de estar comprando energías contaminantes, dada esta reforma constitucional, que si bien no le cierra la puerta de manera total a los privados, o sea, a diferencia de lo que se preveía en la primera propuesta de reforma de ley, aquí se les da un espacio, digamos, a la parte de los privados de generación del 46%, mientras que CFE tendría, digamos, la mayoría de la generación de energía, que estamos hablando del 54% de la generación de energía eléctrica, que sigue siendo con combustóleo, sigue siendo con energías, y bueno, con los costos que ya comentaba precisamente Bloomberg, que estamos elevando las emisiones de CO2 a la atmósfera en 65% entre 26 y 65, y el incremento de costos entre 32 y 54%, pues es dinero que ya habíamos comentado la vez pasada, bien se hubiera podido colocar en inversiones dentro de infraestructura en el país para obras hidráulicas, puentes, carreteras, caminos, presas, generación de energías limpias. Bueno, es un dineral el que nos está costando. Pero bueno, entonces, bueno, ¿qué dice la comunidad internacional? Y ya vamos al siguiente punto o sea, México llega débil, efectivamente, llega muy opaco y yo estoy seguro que tanto la secretaria María Luisa Albores como Marta Delgado en Relaciones Exteriores, híjole, hubieran querido llegar con otra cara, hubieran querido llegar con otro escenario, pero les tocó, ni modo que volteen y digan al jefe, ay jefe, ¿cómo me mandas esto? Pero pues bueno, tuvieron que ir, ¿no? Ahí va, ahí va. Y bueno, llegan no solamente con muy mal paradas, también llegan con una propuesta de, oigan, espérate lo que te voy a decir. Llego con una propuesta de que hagamos un nuevo modelo de financiamiento para los países en desarrollo para la reducción de CO2. A ver, me estás pidiendo dinero para hacer un modelo de financiamiento de reducción de CO2 cuando traes una reforma completamente al revés. O sea, voy al banco a pedir un crédito y le digo, oye, vengo de Las Vegas de gastar $1 millón. ¿Me prestas? Es terrible, tal vez nos llama un poco a la risa, Javier, pero estas contradicciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos muestra, no solamente en el tema económico y energético, sino en muchos otros, prácticamente todos los rubros de la Administración Pública Federal, aunque nos llamen a risa y aunque nos suene ilógico, en realidad estamos mostrando una muy mala cara al mundo, a los inversionistas. Bueno, la portada de hoy del Economista de que somos el país emergente con más salida de capitales, pues también nos tiene que prestar la atención porque pues llegamos con esas contradicciones a Glasgow, nos presentamos así ante pues las grandes economías del mundo y llegamos prácticamente manchados de chapopote, Javier, cuando el mundo ya está pensando en energías renovables. Claro, no podíamos esperar menos las declaraciones, por ejemplo, del embajador Ken Salazar, que acudió a Palacio Nacional, tú lo sabes, acudió a externar sus serias preocupaciones por la iniciativa de reforma. Eso sembró, eso cimbró, perdón. Y bueno, y sembró un precedente muy fuerte en cuanto a que Estados Unidos, o sea, a través de su embajador Kenneth Salazar, llega a Palacio Nacional y dice, oye, Ejecutivo Federal, me preocupa lo que estás haciendo porque ya lo estás haciendo en serio, ¿eh? O sea, ahorita ya no estás jugando con tu ley, estás metiéndote a una reforma constitucional regresiva ante un escenario en el que tú, como bien comentas, el mundo está cambiando y tú estás proponiendo una cosa que no solamente te va a costar mucho más a ti en términos financieros, sino me va a costar a mí, Estados Unidos, en mis ciudadanos, en mis inversiones que están metiendo una lana al amparo del TEMEC para generación de energías limpias y pues se va a limitar el mercado y se va a desincentivar todo lo que ya hemos invertido. Oye, espérame tantito. Obviamente, pues el gobierno mexicano dijo, bueno, ya llegó el embajador, ese es un foco amarillo. Espérate que llegue
Kamala Harris, o espérate que llegue el mismo Biden y te diga, a ver, ya se les acabó el 20, ¿no? O sea, ya de chistes ya estuvo bueno. Pues claro, Kenneth Salazar se pronunció clarito recientemente diciendo estamos preocupados por eso. No solamente Kenneth Salazar, el embajador de UK, de Reino Unido en México, pues igual también dijo, oye, ¿qué está pasando acá? Me decepciona. Claro. Las metas con las que está llegando México. O sea, él es el embajador de Reino Unido en México. Y llega a Glasgow en la inauguración y dice, me decepciona cómo está llegando México a esta cumbre. O sea, Kenneth Salazar, embajador de Estados Unidos, uno de los países más fuertes en términos de emisiones de CO2. UK, Reino Unido, lo mismo. Congresistas en Estados Unidos, antier, se manifestaron también en DC diciendo, me preocupa que mis ciudadanos, los congresistas, los diputados americanos, se manifestaron en Washington, D.C. diciendo, me preocupa lo que está haciendo México. Pues enviamos señales terribles. Y mira, allá en Glasgow no fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos está representando no solamente a los funcionarios que ya mencionaste, y los funcionarios que mencionaste, Javier, sino Felipe Calderón. O sea, realmente la foto que tú buscas de México en Glasgow es Felipe Calderón. Lamentable. Qué malas señales en lo político y en lo económico estamos enviando cuando el mundo está cambiando. Javier Cobos, te agradecemos muchísimo este enlace. Gracias, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. No, encantado. Cuando quieras, si hay algún tema de interés, le seguiremos la pista. Y bueno, este tema habrá que ver qué conclusiones se logran, ¿no? Estamos en plena cumbre ahorita. O sea, exactamente. El domingo pasado, termina a fines de semana. Pues vamos a ver cómo nos va. O sea, y la gran expectativa, y la gran expectativa que hay en el mundo por cambios, porque si no, el futuro es catastrófico. Sería prácticamente apocalíptico. Muchísimas gracias, Javier Cobos. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Gracias, Luis Fernando. Con todo gusto, un abrazo y un abrazo a tu auditorio.